Bueno, pues seguimos con los capítulos. Empezamos con el capítulo pues, de gran interés, que es el filtración de aire en espacios interiores, y nos lo presenta Javier Pérez, que es licenciado en Química Industrial, profesor de secundaria, técnico superior de prevención de riesgos laborales, auditor de sistemas de gestión de PRL, y desde hace 20 años está peleando, y puedo certificar que es pelear de manera muy activa, por prevenir los riesgos en centros educativos a través del portal Prevención Docente. Así que, en primer lugar, mi enhorabuena por esta lucha incansable y adelante con el capítulo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias primero a los que asistí a esta charla, y me gustaría, si me puedo robar 15 segundillos, primero, bueno, pues dar las gracias por haberme dejado participar en este libro, y también a todos mis compañeros que han hecho su capítulo correspondiente, porque os puedo garantizar que he leído todo y he aprendido muchísimo, muchísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, mirad, el tema que me toca a mí es la filtración. La filtración es complicada tratarla en 5 minutos, ¿de acuerdo? Pero voy a intentar dar por lo menos algunas anotaciones un poco puntuales. Mirad, ¿qué es filtrar? Filtrar es simplemente retirar del aire partículas, simplemente eso. ¿De acuerdo? Es decir, realmente un aparato de filtración no deja de ser una caja con un ventilador y un filtro EPA, que lo que hace es que el ventilador obliga a pasar a las partículas a través del filtro, y luego algunas de ellas, la inmensa mayoría de ellas, quedan retenidas. Bien, en principio comentar que la eficacia en el proceso de filtración básicamente lo que nos viene a determinar es la cantidad de partículas que, atravesando el filtro, quedan retenidas en ella, ¿de acuerdo? En función de la norma UNE en 1822, como podéis comprobar aquí, bueno, pues clasifica los distintos tipos de filtros en 3 categorías. Los filtros EPA sin H, que son filtros de alta eficiencia, los filtros EPA con H, que son filtros de muy alta eficiencia, y luego lo que son los filtros para partículas ultrapequeñas, lo que se conoce con el nombre de filtro ULPA. Bien, en principio, mirad, aquí lo que nos viene a determinar es precisamente la eficacia en el proceso de filtración. Vemos que los filtros EPA van desde el 85 hasta el 99,5, los filtros EPA van desde el 99,95 al 99,995, y luego los ULPA, que ya se disparan. Y una de las preguntas que a mí siempre me han hecho durante esta pandemia es, bueno, evidentemente el filtro que nosotros tenemos que comprar sería pues el mayor, es decir, el que tenga una mayor cantidad de retención. Bueno, pues realmente no hace falta. En ambientes laborales normales y en ambientes familiares, teniendo un filtro H13 es más que suficiente. De hecho, es capaz de retener el 99,95% de las partículas. Eso significa que de las 100.000 partículas que atraviesan el filtro, solamente dejan pasar 50, con lo cual es un sistema, porque ya los filtros ULPA, evidentemente, bueno, pues se disparan. ¿Y qué es un filtro EPA? Mirad, un filtro EPA es simplemente fibra de vidrio hilada enrollada en un material para aumentar la superficie de contacto y que sea capaz de retener mayor cantidad de partículas. Mirad, el funcionamiento de un filtro EPA es muy parecido al de una mascarilla de tipo FFP2. Lo que tiene es simplemente una serie de mecanismos de filtrado, que es el proceso de tamizado, el proceso de inercia, de interceptación y de difusión, que, bueno, se explican en el libro y aquí lo podemos tener, ¿vale? El proceso de tamizado para partículas mayores de 1 micra, y básicamente es cuando intenta pasar la partícula a través de un orificio más pequeño, por lo tanto queda retenida. Y, por ejemplo, bueno, el proceso de difusión, que es el proceso, digamos, más interesante, porque es el que mayor porcentaje de partículas recoge, pero además también las partículas más puñeteras. Estamos hablando ya de partículas por debajo de las 0,2 micras. Esas son las partículas que, una vez que entran a través de nuestra nariz, van a la parte, digamos, más profunda del tracto respiratorio. Por lo tanto, bueno, pues ese sería el proceso. Y estos son los cuatro procesos que vienen a determinar el proceso de filtrado. También es importante indicar que entre el rango de los 0,2 y las 0,3 micras, ahí se produce, como se puede ver también aquí en esta gráfica, se produce un descenso en la capacidad de captación de partículas. De hecho, la norma UNE también introduce el concepto de MPPS, que son simplemente el tamaño de partículas más penetrantes. Y eso es debido básicamente, bueno, pues a que por una parte las partículas son demasiado pequeñas, cuando tienen estas medidas son demasiado pequeñas para ser atrapadas por interceptación,
pero es que son también demasiado grandes para ser retenidas por difusión. Por eso es por lo que se produce, bueno, pues ese mínimo. En principio, los filtros se utilizaron básicamente para proteger las instalaciones, cuando así la actividad lo requería, y entonces lo que se pensó es, bueno, si esto es positivo para proteger las instalaciones, ¿por qué no protegemos también a las personas? Y entonces ya comenzó a utilizarse bueno, para proteger la salud en sectores como puede ser, por ejemplo, el sector médico, el sector industrial, el transporte. De hecho, cuando viajamos en avión, porque el avión no deja de ser una caja de zapatos de aire totalmente acumulado. Bueno, pues esos filtros lo que hacen básicamente es pasar de manera continua todas las partículas a través del aire. Y cuando hablamos de partículas, ya lo han comentado mis compañeros, no solamente hablamos de partículas, hablamos también de partículas, hablamos se me ha ido. Se me ha ido. Aerosoles, evidentemente, fíjate, que se te olvide la palabra aerosoles, tiene tela. Bien, lo que sí se ha, digamos, disparado el uso del tema de los filtros EPA ha sido en el COVID y ha aparecido, bueno, pues lo que mediante el tema de equipos portátiles, que se conoce con el nombre de PAC. En el mercado nos vamos a poder encontrar gran cantidad y gran variedad de distintos tipos de filtros. Evidentemente cada uno con su canal correspondiente, pero es que incluso también, como además ha puesto también José Luis en una de sus diapositivas, también se puede montar de una manera muy sencilla. Como he comentado, simplemente esto es un ventilador y 4 filtros. A este filtro se llama el purificador de aire Corsi-Rosenthal. Y si bien es cierto que aquí en España no ha tenido mucho éxito, bueno, por la dificultad de encontrar básicamente el tipo de ventilador y el tipo de filtros, pero sí se han construido en muchísimos colegios y han protegido a muchísimos colegios en el caso de Estados Unidos. Bien, en principio, ¿qué es un equipo de filtración? Pues el equipo de filtración básicamente están formados por dos tipos de filtros. Primero el prefiltro, que es el que tendríamos aquí, y luego el filtro, ya sea filtro EPA o filtro ULPA. ¿Y el prefiltro qué es lo que hace? Mirad, el prefiltro lo que hace básicamente es retener las partículas de mayor tamaño. Y con eso lo que hace es descargar de trabajo a lo que es el filtro verdaderamente importante, que es el filtro EPA, porque si no se saturaría bastante pronto. Luego en la actualidad se montan también otra serie de filtros con otro tercer filtro, que es el filtro de carbón activo, que lo que hace es básicamente, bueno, pues absorbe gases, olores, tóxicos volátiles, que es un complemento también bastante importante. Y luego ya lo que hacemos, gracias al trabajo del prefiltro, es que los filtros EPA o ULPA lo que hace ya es atrapar las partículas de menor tamaño, como es virus, como es bacterias, polen, hongos, ácaros. ¿De acuerdo? Bien, luego también se está dando ahora una nueva, bueno, que la verdad es que fue casi relativamente desde el inicio de este tipo de filtros, comenzaron a introducirse otra serie de tecnologías, como es la ultravioleta de tipo C, la fotocatálisis, la generación de iones, ozono, que realmente muchas veces no se encuentran motivadas. Bueno, no se encuentran motivadas si lo que pensamos es desde el punto de vista de la ciencia y no desde el punto de vista económico, porque este tipo de nuevas tecnologías encarecen bastante el producto. Pero el problema ya no es que encarezcan bastante el producto, sino que es que además muchas veces son contraproducentes cuando trabajan en presencia de personas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con eso a la hora de adquirir filtros que tengan ese tipo de tecnología. Bien, en principio, para saber qué tipo de filtro, porque eso sí es una de las cosas, a ver, qué tipo de filtro, cómo calculo yo el filtro que yo tengo que mejor me viene para el espacio en el que yo tengo. Aquí se ha lanzado, porque ya explicaré también que una de las cosas que he intentado desmontar en el tema es la cantidad de bulos y de fake news que han surgido en torno al tema de la filtración. Y una de las cuestiones que decían al tema de la filtración es que para determinar cuál es el cálculo del filtro que mejor se adapta a mis necesidades, eran unos cálculos que necesitaban ser realizados por personas especialistas. Y eso es una de las cosas que era totalmente falso. Yo puedo calcular perfectamente en función de mis necesidades cuál es el filtro que a mí me viene bien, sin necesidad de nadie que sea experto. Y para ello simplemente lo que tenemos que determinar, por una parte es el volumen del local, saber el volumen del local, y eso es tan sencillo como ancho por largo y por alto, y también el número de cambios de aire por hora necesario. Mirar, los filtros EPA lo que hacen básicamente es hacer pasar todo el aire que hay en esta dependencia a través del filtro.
Pero dependiendo del tipo de actividad que nosotros realicemos, esa cantidad de aire tiene que pasar un número determinado de veces. ¿Cuántas? Bueno, pues eso se puede observar perfectamente aquí en esta tabla. Por ejemplo, yo que soy profesor de instituto, en el ámbito docente tenemos que, todo el aire que hay contenido en esta sala, tenemos que hacerlo pasar entre 5 y 7 veces. Evidentemente mejor 7 que 5. Lo que pasa es que eso también encarece el equipo porque también necesita que el caudal en principio sea mayor. Y en función de eso determinamos lo que es el CADR. ¿Y qué es el CADR? Bueno, pues la cantidad de aire en metros cúbicos por hora. Bueno, lo que comentaba básicamente es que a la hora de diseñar el caudal de un determinado filtro no es nada complicado. Lo único que tenemos que hacer es simplemente saber el volumen de aire que hay y la cantidad de veces que nosotros tenemos que cambiar ese volumen de aire. Como he comentado, en los centros educativos estamos hablando de entre 5 o 7 veces. Y para determinar el CADR, que es básicamente el caudal del dispositivo de filtración que nosotros vamos a montar, simplemente lo único que tenemos que multiplicar es el volumen por el número de veces que tenemos que cambiar ese aire. Y a partir de ahí me dará un valor, un determinado valor, en metros cúbicos por hora, y en función de eso yo tendré que comprar un equipo que sea con ese caudal o un caudal superior. Si es importante que esté bien dimensionado el equipo, es muchísimo, por no decir casi igual de importante, el adecuado mantenimiento. Y ese es uno de los problemas que nos encontramos también, que parece que nosotros montamos un equipo y ya por montar el equipo, ese equipo ya dura toda la vida, y no es verdad. Dependiendo, en este caso estamos hablando de filtros personales, es decir, no de filtros industriales, y en este caso la propia empresa te dice, bueno, pues cada cierto tiempo, cada tiempo que tienes tú que realizar el cambio de filtro. Y aquí viene también otro de las fake news que también intento desmontar, donde se dice que, bueno, pues que el desmontar un filtro y poner un filtro nuevo, que es una situación bastante complicada, y realmente no es así, ¿de acuerdo? Mirad, aquí os enseño en un experimento que estuve haciendo con Liftec de Zaragoza. Esto es un filtro EPA cuando lleva 6 meses de funcionamiento. Si vemos, lo que quitamos aquí es una capa de pelusa tremenda, pero ese no es el filtro EPA, ese es el prefiltro, ¿de acuerdo? Es decir, fijaros toda la cantidad de porquería que se ha llevado el filtro sin necesidad de esto. Y esto, vuelvo a repetir, y además lo han comentado también mis compañeros, esto no es cuestión de COVID, hay muchas más cosas además del COVID. Estamos hablando también de alergia. En los centros educativos hay un montón de niños con alergia. Esto también quitaría las alergias. ¿Problema? Pues básicamente la inversión. Por lo tanto, es importantísimo dimensionar de manera correcta un filtro, pero también es importantísimo realizar un mantenimiento adecuado. Bueno, y ya como conclusiones voy a dejar 3 conclusiones básicas. La primera, ¿el proceso de filtración es el mejor proceso para conseguir la calidad del aire interior de un sitio? No, para nada. No es el mejor sistema. ¿El mejor sistema cuál es? Ya lo hemos estado viendo, la ventilación mecánica controlada. Ese es el mejor sistema. ¿Por qué? Porque es un sistema que protege de manera colectiva. Entonces, ¿para qué leche sirve un filtro EPA? Pues muy sencillo, es una medida de autoprotección. Si resulta de que yo no dispongo de esas medidas de protección colectiva, yo sí puedo autoprotegerme mediante el uso de un filtro EPA. Pero vuelvo a repetir, no es la mejor solución y muchas veces es soluciones complementarias, porque aquí estamos hablando que en la inmensa mayoría de los sitios lo que hay es ventilación natural. Bueno, pues se puede compensar ventilación natural con filtración para conseguir una mejor calidad del aire interior. Importante también, no debe de considerarse ni la ventilación, ni el tema de la filtración como la solución definitiva. Esto va de suma de capas. ¿De acuerdo? Esto es la teoría del queso suizo, que cada una de las capas de protección van teniendo su agujerito y la superposición de las distintas capas es lo que nos va a proteger en mayor medida. Y luego, por último, bueno, que es la parte de la que me he tirado pues prácticamente toda la pandemia intentando desmentir de manera justificada, de manera científica, muchas de las falsas noticias que se han dado con respecto al tema de la filtración, muchas veces de manera interesada, muchísimas veces de manera interesada, y es que, bueno, los dispositivos en principio de filtración no son dispositivos peligrosos, ni su funcionamiento es complejo,
No hace falta recurrir a personal especializado para dimensionarlos correctamente, como hemos visto, simplemente calcular el número de veces que hay que cambiar el aire y el volumen del aire a cambiar. Pueden recoger también partículas por debajo de una micra, cosa que decían que eso no era cierto. Realmente, como hemos estado viendo, José Luis también lo ha puesto en una de sus diapositivas, lo hemos visto ahí que también recogen partículas mucho más pequeñas. Un purificador con filtro EPA no genera corrientes de aire peligrosas, porque la única corriente de aire que se genera un poco más potente es a la salida del filtro, y en ese caso no lleva ya directamente las partículas, los aerosoles potencialmente infectivos, los ácaros, lo que fuera. Y luego, por último, bueno, que un purificador portátil con filtro EPA no tiene un elevado consumo eléctrico ni es complicado cambiar el filtro, que fue otra de las cosas que hicieron sobre todo las administraciones educativas para evitar que se pusieran en los centros educativos. Es que resulta de que nosotros no tenemos una instalación preparada para montar 8, 10 o 12 filtros. Para que os hagáis una idea, un filtro con un caudal potente puede consumir unos 80 vatios, es decir, lo mismo que una bombilla. Con lo cual, bueno, entonces lo que me he dedicado en la última parte del libro es en desmontar todas estas fake news. Y por último, comentar que, bueno, que el proceso de filtración es un proceso que está recomendado por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Transición Ecológica de España. Está también recomendado por la Escuela de Salud Pública de Harvard o por el CSIC. Bueno, pues nada, muchas gracias por atenderme y nada, si alguien tiene alguna pregunta.